Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en una noticia que ha causado revuelo en el mundo del espectáculo, especialmente entre los seguidores de la talentosa actriz turca Demet Özdemir. Hoy vamos a desgranar las razones detrás de unas declaraciones que han dejado a muchos con la boca abierta, y es que, según el titular que seguramente ya han visto, Demet Özdemir ha explotado contra los periodistas, afirmando que por culpa de ustedes me mudé. Una frase contundente, ¿verdad? ¿Qué habrá llevado a la popular actriz a hacer una afirmación tan drástica? En este vídeo vamos a ir más allá del titular para entender el contexto, analizar las posibles motivaciones detrás de sus palabras y explorar las implicaciones de estas declaraciones en su carrera y en la relación entre las celebridades y los medios. Por supuesto, como siempre, queremos que este canal sea un espacio de conversación, así que si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban ahora mismo. Denle al botón rojo que ven por ahí, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones y así formarán parte de nuestra comunidad. Su apoyo es fundamental para seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este asunto de Demet Özdemir. La noticia saltó a los titulares y se viralizó rápidamente en las redes sociales. Las palabras de Demet Özdemir, dirigidas aparentemente a la prensa, fueron recogidas por diversos medios y generaron un debate inmediato. Por culpa de ustedes me mudé, una frase que evoca una situación de acoso o, al menos, de una presión insostenible que la habría orillado a tomar una decisión tan drástica como la de cambiar de residencia. ¿Pero qué significa exactamente esta declaración? ¿Se refiere a una mudanza física, a un cambio de país, o a una metáfora de un distanciamiento emocional o profesional? Es crucial recordar que Demet Özdemir es una figura pública de gran relevancia en Turquía y, cada vez más, a nivel internacional. Sus éxitos en producciones como Erkenci y Doğu Une Kaderindir la han catapultado a la fama mundial, convirtiéndola en un ícono de moda y una referente para millones de jóvenes. Con tanta exposición, la atención mediática es inevitable, y no siempre es positiva. La intensidad con la que los medios siguen a figuras como Demet puede ser abrumadora, y a menudo trasciende el ámbito profesional para adentrarse en lo personal. Las declaraciones de Demet Özdemir parecen apuntar a un desgaste considerable causado por la intromisión de la prensa en su vida privada. En muchas ocasiones, los paparazzi y los medios de comunicación buscan capturar detalles íntimos de la vida de las celebridades, desde sus relaciones sentimentales hasta sus movimientos cotidianos. Esta constante vigilancia puede resultar agotadora y perjudicial para el bienestar de cualquier persona, especialmente cuando se trata de una figura que debe mantener una imagen pública cuidada y al mismo tiempo preservar su espacio personal. Las cámaras acechando en cada esquina, las preguntas incisivas, las especulaciones infundadas, todo ello puede conformar un entorno de estrés constante. Es posible que esta mudanza, a la que se refiere Demet, no sea literal en el sentido de haber cruzado fronteras, sino más bien un cambio de estrategia en su vida. Quizás ha decidido reducir su exposición mediática, ser más selectiva con los eventos a los que asiste, o incluso buscar un entorno más privado y discreto para vivir su día a día. La presión de tener que responder constantemente a las preguntas de los periodistas, de ser fotografiada en momentos no deseados, o de ver cómo se especula sobre su vida privada puede ser abrumadora. Podría significar un alejamiento de los focos, un intento por recuperar el control sobre su propia narrativa y su espacio vital. Imaginemos la dificultad de vivir en constante observación, donde cada salida a tomar un café o cada encuentro casual puede convertirse en noticia. Hemos visto casos similares en otras partes del mundo. Actores, músicos e incluso deportistas han expresado su frustración ante la invasión de su privacidad. La línea entre lo público y lo privado se vuelve cada vez más difusa en la era digital, y las celebridades son quienes más sufren esta constante difuminación. La necesidad de los medios de generar contenido y mantener a la audiencia enganchada a menudo lleva a una búsqueda incansable de exclusivas, sin importar el coste personal para los involucrados. Esta voracidad mediática, impulsada por la demanda de los consumidores de información, crea un ciclo difícil de romper. Las palabras de Demet Özdemir también podrían estar dirigidas a una crítica más amplia sobre la ética periodística. ¿Hasta dónde está justificado el escrutinio público? ¿Cuándo se cruza la línea de lo profesional a lo invasivo? Estas son preguntas importantes que deberíamos reflexionar como sociedad y como consumidores de noticias.
Si bien es cierto que el público tiene un interés legítimo en conocer las vidas de sus ídolos, ese interés no debería traducirse en un permiso para acosar o causar daño. La fama conlleva una exposición inherente, pero no debería implicar la renuncia a la dignidad o al derecho a la intimidad. Analizando el contexto específico de Demet Özdemir, es probable que las constantes especulaciones sobre sus relaciones sentimentales hayan sido un factor clave. Su vida amorosa ha sido objeto de innumerables titulares y rumores, y es comprensible que esto pueda generar una gran presión. Cuando la prensa se enfoca de manera obsesiva en un aspecto de tu vida personal, puede ser muy difícil mantener la calma y la normalidad. Cada relación es escrutada, cada ruptura es analizada, cada supuesto nuevo amor es un tema de portada. Esta hipervigilancia sobre su esfera privada puede ser agotadora y afectar su bienestar emocional. La explosión de Demet Özdemir podría ser la gota que colmó el vaso. Quizás hubo un incidente particular, una noticia falsa o una invasión de su espacio personal que la impulsó a hablar de manera tan directa. Es un acto de valentía por su parte, ya que alzar la voz contra los medios siempre conlleva un riesgo. Podría ser objeto de represalias, de un mayor escrutinio, o de interpretaciones negativas de sus declaraciones. Sin embargo, también podría ser un catalizador para un cambio positivo, para que los medios reflexionen sobre su forma de trabajar y para que el público sea más consciente del impacto de sus acciones. Romper el silencio, aunque arriesgado, puede ser un paso necesario para reclamar un espacio de respeto. Esta situación nos invita a pensar en la responsabilidad que tenemos todos como espectadores. Cuando compartimos, comentamos o reaccionamos a noticias sensacionalistas o invasivas, estamos alimentando ese tipo de periodismo. Demet Özdemir, al decir "por culpa de ustedes me mudé", podría estar extendiendo esa responsabilidad a todos aquellos que consumen y validan este tipo de contenido. El ciclo de la información sensacionalista se nutre de nuestra atención y nuestra participación. Somos parte de la maquinaria que a veces incomoda a las figuras públicas. ¿Qué podríamos esperar de ahora en adelante? Es posible que Demet Özdemir tome un descanso de la vida pública, o al menos, se retire temporalmente de la exposición mediática más intensa. Podría enfocarse en proyectos personales, en su bienestar emocional y en reconstruir un espacio de privacidad. También es posible que sus declaraciones sirvan como un llamado de atención para otros artistas y para la industria del entretenimiento en general, animándolos a establecer límites más claros con la prensa. Un retiro estratégico, una mayor reserva, una defensa más férrea de su privacidad podrían ser las consecuencias. En definitiva, las palabras de Demet Özdemir son un recordatorio de que detrás de cada figura pública hay un ser humano con sentimientos y necesidades. La fama, aunque deseada en muchos casos, no debería implicar la pérdida total de la privacidad. La prensa tiene un papel importante en informar, pero ese papel debe ejercerse con respeto y ética. La línea entre el interés público y la morbosidad es delgada, y es fundamental que los profesionales de la comunicación la respeten. Esperamos que esta situación sirva como un punto de inflexión. Que los medios de comunicación reconsideren sus estrategias y que nosotros, como audiencia, seamos más críticos con el tipo de información que consumimos y compartimos. La búsqueda de la verdad y el entretenimiento no debería ir en detrimento del bienestar de las personas. La empatía debería ser un componente esencial en nuestra relación con las figuras públicas y con la información que consumimos. Así que, para resumir, hoy hemos desglosado la contundente declaración de Demet Özdemir sobre cómo por culpa de ustedes me mudé, analizando las posibles razones detrás de su frustración y el impacto de la intromisión mediática en su vida. Hemos explorado la relación entre celebridades y prensa, y la importancia de la ética en el periodismo y el consumo de noticias. Hemos reflexionado sobre cómo estas palabras pueden ser un llamado de atención para todos, recordándonos la humanidad detrás de los reflectores y la importancia de proteger la privacidad, incluso de aquellos que han elegido una vida bajo el escrutinio público. Ha sido un placer sumergirnos en este tema con ustedes hoy. Agradecemos enormemente que hayan llegado hasta aquí, y que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Queremos saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Están de acuerdo con Demet Özdemir? ¿Creen que la prensa ha cruzado la línea? ¿Piensan que la mudanza es literal o metafórica? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leer sus perspectivas y participar en la conversación. Su participación es lo que hace que este canal sea un espacio tan dinámico y valioso.
Y si les ha gustado este vídeo y la información que les hemos traído, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de esta noticia y de nuestras reflexiones. Corran la voz. Y lo más importante, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal ahora mismo. Denle clic a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo constante es nuestra mayor motivación. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.